Bueno, son i5 y hay un quórum de más del 50% de los que se suelen conectar, así que vamos a arrancar. En todo caso, está siendo grabada y es la reunión y yo se la subo después a alguna carpeta y se las comparto en el grupo de WhatsApp. Si alguien quiere grabar adicionalmente, también puede hacerlo en caso de emergencia o de cualquier cosa, pero no creo que pase nada. Bueno, me presento, soy Lucas Miranda, y voy a dar las clases prácticas de este tema, teoría marxista, que entiendo lo vieron hace unas 2, 3 clases con Gabriel. Bueno, es una parte de los temas de microheterodoxa que entra en el contenido de la materia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer esta clase, espero que no sea tan larga, es, bueno, las primeras 2 partes, como ver algunas cosas teóricas necesarias para abordar la resolución de algunos ejercicios, y vamos a resolver 2 de los ejercicios que aparecen al final del PDF de Gabriel, con el que dio la clase, y que son los ejercicios del capítulo 5 de Pasinetti, del apéndice del capítulo 5 de Pasinetti, y un ejercicio numérico de Steedman, Ian Steedman, de su libro de Marx After Sraffa, que están buenos para interiorizar un poco las ideas que vamos a desarrollar. Las primeras 2 partes teóricas tienen que ver con, bueno, con un poco entender lo que quiere hacer Marx, y en realidad cómo eso se refleja en la forma en que se lo formalizó, valga la redundancia, sobre todo en el siglo XX, y compararlo con las cosas que hemos desarrollado y han desarrollado en la materia acerca del modelo raffiano. Esa comparación va a ser constante, y en ese sentido, esta clase, las herramientas para resolver los problemas de esta clase, mayoritariamente las han obtenido con el desarrollo del modelo raffiano. Entonces vamos primero con entender qué es lo que quería hacer Marx y cómo eso se refleja en la forma en que se lo modeliza. Bueno, Marx se consideraba a sí mismo resolviendo un misterio, ¿cierto? Una paradoja, que era la siguiente, ¿cierto? Que, bueno, en los modos de producción anteriores al capitalismo, ¿cierto? Sobre todo en el esclavismo y en el feudalismo, para Marx y para, en general, cualquier persona, lo que él le llamaba la explotación era evidente. ¿Y qué es la explotación? Bueno, es la propia, divide a las clases, ¿cierto?, de la sociedad en 2 grupos, ¿cierto? Los productores directos, que en el fondo es la gente que labura, y las clases poseedoras, que reciben una parte del excedente neto de la economía, pero no son productores directos, ¿cierto? Pueden ejercer roles de dirección y de funciones religiosas, etcétera, pero no son los que producen el producto neto de la economía, entendido, bueno, en ese tiempo principalmente como el producto alimenticio, la ropa. No había mucho más eh, mercancías dando vueltas como para hablar de un producto neto muy grande. Entonces, en estos modos de producción anteriores al capitalismo, la explotación es transparente. ¿Y qué es la explotación? Bueno, que una parte del producto que producen estos productores directos se lo apropian estas clases poseedoras. En cambio, en el capitalismo la explotación no es tan transparente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una libertad, ¿cierto?, por parte de los trabajadores de vender su capacidad de trabajar, lo que Marx llama la fuerza de trabajo, a cambio de un salario, ¿cierto? Que, salvo excepciones, es pagado, ¿cierto? No le interesa a Marx los casos en donde se estafa a los trabajadores, donde hay cosas que van en contra de la legalidad. Él siempre busca analizar el caso competitivo del capitalismo, ¿ok? No le interesa desarrollar su crítica y su visión acerca del mismo
no sé, planteando, por ejemplo, que hay oligopolios, o que no, la competencia no es perfecta, o que hay estafa, etcétera. No, trata de ver el caso del mejor de los mundos posible, el mejor de los capitalismos posible. Ok, entonces en los modos de producción anteriores el conflicto es evidente, en el capitalismo no, y no es transparente la explotación, y sin embargo el conflicto distributivo, ¿cierto? Para él es evidente. Él estaba mirando que había en Europa, ¿cierto? Sobre todo en Francia, Inglaterra, conflicto, ¿cierto? En torno al tiempo de trabajo, a la jornada laboral, a los salarios, etc. Entonces, la pregunta que se hace Marx es cómo explicarlo. Y para esto desarrolla un sistema dual de categorías, ¿ok? Un sistema dual de categorías, ¿cierto? Un sistema de categorías de valores y otro sistema en precios. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque va a ser en el plano de las categorías en valores donde la explotación se va a volver transparente, ¿ok? Valuando, ¿cierto?, la producción y otra serie de cosas con valores trabajo, se vuelve clara la explotación. Pero por otro lado, las categorías que operan, ¿cierto?, que son operativas, digámoslo, empíricas, aunque no son tan empíricas, porque tampoco son los precios de mercado estos que le interesa tanto a Marx como a Rafa, sino más bien unos precios que derivan del supuesto de una igualación de la tasa de ganancia de todas las industrias. Bueno, las categorías basadas en precios son las que, en base a las que los agentes, los capitalistas, los trabajadores, los consumidores, operan en el capitalismo y por lo tanto son las que nos ayudan a entender gran parte de los fenómenos que en ello ocurren. Entonces tenemos, por ejemplo, de un lado, las categorías de valores, el valor de la fuerza de trabajo, que vamos a ver, la de plusvalor, de tasa de plusvalor, la tasa de ganancia en valores. Acá se me compiló mal el PDF, bueno, pero sería de este lado composición orgánica capital, y del otro lado, de categoría en precios, el ratio capital-trabajo medido en precios, ¿cierto? Y en comparación, bueno, a valor de la fuerza de trabajo está el salario nominal, el plusvalor, las ganancias, ¿cierto? Que, bueno, también, sí, las ganancias se pueden medir en valores, y Marx trató de hacer eso, pero es una de las vías por las cuales se metió en un problema que él mismo no pudo resolver, que es el problema de la transformación. Etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Como les digo, estas categorías en valor permiten hacer patente la explotación en el capitalismo, que era lo que buscaba hacer. Sin embargo, y este es el problema, ¿cierto? El desafío, las categorías en precios son las que observan los agentes, en base a las que operan los agentes, y por lo tanto, uno diría son las categorías relevantes. Sobre todo, el hecho de que en base a las categorías que observan, bueno, se produce un supuesto, digámoslo así, de microfundamentación, es decir, se suele pensar de que, bueno, que Marx es contrario al individualismo metodológico, lo cual en cierta medida lo es, pero no hay que pensar por ello que la idea de, bueno, de microfundamentar aspectos de los modelos que trata está del todo descartada. Y el aspecto en el cual opera fuerte una microfundamentación en el supuesto de que entre las distintas ramas, ¿cierto?, de producción, las distintas industrias, bueno, existe competencia y existe libre movilidad que hace que si en una rama la tasa de ganancia es más alta que en otra, el capital vaya de un lado a otro hasta que se tiendan a igualar esas tasas de ganancia. Ese supuesto que es central en Marx y es central en Rafa, bueno, un supuesto podríamos decir, de microfundamentación. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, el desafío es el siguiente. El desafío que uno puede pensar surge del sistema y del problema que le interesa a Marx, que es si hay algún vínculo robusto entre ambos sistemas. Y si las categorías del valor explican a las categorías en precio, si las categorías en valor son necesarias para liderar las categorías en precio. ¿Ok? Y lo que vamos a ver, y lo que hemos visto, y lo que vieron ustedes también en las clases teóricas, es que los resultados son mayormente negativos. Es decir,
la respuesta a estas preguntas son principalmente negativas para el proyecto que tiene Marx. Y la respuesta, ¿cierto? La primera pregunta, bueno, la pregunta si hay un vínculo robusto entre ambos, el llamado problema de la transformación. Yo no voy a entrar mucho en esta clase porque es más bien un tema teórico que pueden estudiarlo y analizarlo mejor viendo la clase, volviendo a ver la clase de Gabriel sobre el tema. Pero el problema de la transformación tiene que ver con tres igualdades, ¿cierto?, que vinculan categorías del sistema de valores con las categorías del sistema de precios, que no se verifican en general, salvo excepciones de casos muy particulares, por ejemplo, cuando la composición orgánica de capital es la misma, o cuando la industria que hace las veces de numerario tiene una composición orgánica de capital, que es la composición orgánica de capital, es el ratio entre la medida en valor entre el capital que tiene esa industria y el trabajo directo que utiliza. Trabajo directo. Bueno, cuando la industria que hace las veces de numerario tiene la misma composición que la economía en general, también es un caso en que se verifican algunas de estas igualdades, pero en general, cuando esas dos situaciones que son muy, muy, muy difíciles que se den, si no imposibles en una economía grande, en general no se verifican las tres igualdades. Vamos a ver esto en relación al final al problema práctico del ejercicio de Stidman, así que esto es importante. La pregunta si las categorías en valor explican las categorías en precio, bueno, hay un resultado bastante importante, aunque diríamos tenue, que es el teorema fundamental marciano, de acuerdo al cual hay explotación, hay ganancias, sí, solo si hay explotación. Es decir, solamente si existe los trabajadores consumen una canasta salarial cuyo valor medido en trabajo es menor al valor que aportan trabajando en el periodo de tiempo en que estemos viendo la situación. Es decir, si no hay explotación en este sentido, no hay ganancia. Y en ese sentido, bueno, los que reivindican este teorema lo utilizan para decir que la explotación explica la existencia de ganancia en el capitalismo. Y en tercer lugar, respecto al tema de si es necesario utilizar el sistema en valores para derivar el sistema en precios, la crítica es rafiana, de los rafianos, principalmente, bueno, Rafa no fue tan crítico directo de Marx, el que desarrolla eso es Stidman, justamente en este libro Marx After Rafa, es que las categorías en valor no son necesarias para derivar los precios de producción de los datos tecnológicos y distributivos. Es decir, es una especie, el desarrollo de las categorías en valor es meter entre medio un sistema innecesario. Y lo vemos en esta tablita, ¿cierto? Los datos de los que parte tanto el modelo marxista como el modelo rafiano en la tecnología, o sea, puede partir de la tecnología, entendida, bueno, como las matrices de insumo-producto, los coeficientes interindustriales, la tecnología física, ¿cierto? Más, en el caso marxista, un plus, ¿cierto? Que sería el salario real entendido como información tecnológica. ¿En qué sentido entendido como información tecnológica? En el sentido de que se postula, ¿cierto? Los clásicos y Marx postulan que los trabajadores reciben uniformemente a través de toda la industria un salario real que debe ser entendido como los insumos de un insumo productivo más, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos máquinas que requieren electricidad, petróleo y otra serie de insumos para existir, bueno, el salario real entiéndase como los insumos que requiere una unidad de trabajo para operar, ¿cierto? Como si fuera una máquina o un animal, ¿cierto? De trabajo. El modelo marxista lo introduce así. En cambio, el modelo rafiano
si bien Rafa considera que, bueno, tiene que haber una parte tecnológica, estrictamente tecnológica en el salario, es decir, si no puede ser el salario cero, porque si no, bueno, no podría funcionar el sistema a nivel productivo, considera en general el salario como una categoría de la distribución que tiene que ser un dato, ¿cierto?, más en el sistema, ¿cierto?, para determinar los precios y la tasa de ganancia, si es lo que se quiere a su vez determinar. A la inversa, podría el dato que se dé sea la tasa de ganancia, y eso junto con la tecnología nos determina el salario. Pero una de esas dos variables distributivas tiene que estar dada como dato para que cierre el sistema raffiano, ¿cierto? Las ecuaciones del sistema raffiano, sea el salario, la tasa salarial o la tasa de ganancia. Entonces, tenemos que los datos de los que parte el modelo marxista y el modelo raffiano son similares, ¿cierto? Pero el modelo marxista desarrolla un sistema de valores, basado en valores, que el modelo raffiano no desarrolla. Y los sistemas, las categorías en valores son las categorías centrales del modelo marxista. Y trata a las categorías de precios como categorías fenoménicas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como la esencia para Marx de lo que maneja, ¿cierto? Y hace andar el sistema capitalista son todo lo que tiene que ver con las categorías en valores, y las categorías en precios son más bien superficiales y tienen que ser explicadas y derivadas en lo posible por las categorías en valores. Lo que venimos diciendo de la crítica raffiana es que no hace falta las categorías en valores para derivar estas categorías fenoménicas, y por lo tanto, de los datos que tenemos, que sería en el caso de Raffiano la tecnología más la distribución, en el caso marxista la tecnología más el salario real, se pueden derivar directamente de las categorías en precio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien, bien. Vale, gracias. Entonces vamos a comparar algunas cosas y desarrollar un poquito más antes de entrar en los ejercicios prácticos. Bueno, a partir de la información tecnológica que tenemos en la matriz A, que es la matriz de coeficientes directos de producción tecnológico, y en este vector L en cursiva, que es el vector n-dimensional de los coeficientes de trabajo directo que requiere cada industria, es decir, bueno, si para producir una unidad de una mesa, cuántas horas de trabajo se requiere, o bueno, o años, u hombres, depende la unidad de medida que se esté adoptando, pero a nivel teórico eso casi no importa. Bueno, a partir de esta información se define los valores trabajo, el vector de valores, ¿cierto? Se define fácilmente por un modelo donde todo el excedente va a los trabajadores, ¿cierto? Un vector de valores B. O donde ni siquiera estamos analizando la distribución del excedente, más bien. ¿Y qué es el vector de valores? Bueno, lo que hace este vector es plantear el trabajo, tanto el trabajo directo, que está expresado en L, como el trabajo indirecto, que está expresado por los requerimientos de inputs físicos, multiplicados, ¿cierto?, por los valores, que vendría a ser medido en unidad de trabajo. Estos dos componentes hacen a los valores de las distintas mercancías en las distintas industrias. Entonces, ¿qué son los valores trabajo? Son nada más que el trabajo directo e indirecto incorporado en una mercancía, ¿cierto? Por unidad de mercancía. Y el vector de valores es simplemente el vector en toda la industria de esos sumas de trabajo directo e indirecto incorporado en cada mercancía. Bueno, la solución a este vector está dada por esta expresión 2, que, como verán, tiene acá la matriz inversa de Leontief, que expresa los requerimientos directos e indirectos de inputs que requiere producir una unidad de cada bien en cada industria.
¿Ok? Esto lo doy un poco rápido porque asumo que, como ya vieron el modelo raffiano, todo esto es está bastante incorporizado. Bueno, eso multiplicado por los vectores de trabajo directo. Con esto hallamos la solución y lo vamos a utilizar en la práctica para hallar el vector de valores. ¿Ok? Acá, si se fijan, en todo esto no introducimos variables distributivas, no vimos. Otra cosa importante acá es que, bueno, las condiciones para que la economía sea viable, en un sentido tecnológico, son las mismas que el modelo raffiano, es decir, tiene que darse respecto a esta matriz, la condición Hawkins-Simon. Eso también lo paso un poco, no me detengo en ello porque, nuevamente, es algo que está presente en lo que ya vieron respecto al modelo raffiano. Pero, suponiendo que una economía capaz de producir un excedente, productiva, ¿cierto? La matriz productiva en ese sentido. Bueno, lo que obviamente va a plantear Marx es que en el capitalismo el excedente no va todo hacia los trabajadores. Una parte es apropiada por los capitalistas, ¿cierto? Y la manera en que esa noción se introduce, bueno, es como les decía, planteando que el salario real, la canasta salarial, es un dato cuasi tecnológico. Está buena esa expresión. Cuasi tecnológico en el sentido de que sí, Marx habla de un componente social e histórico, y hay debate en torno a eso, pero lo fundamental es que se aproxima a la noción a entender que ese salario real son los insumos que requiere el trabajo para operar en las distintas industrias. ¿Ok? Entonces, uno puede definir, ¿cierto?, un vector columna, aquí está con apóstrofe, ¿cierto?, de las mercancías que componen este salario real, en donde son H mercancías que pueden ser menos que las N mercancías de toda la economía, y que suponemos que están ordenadas en base que nos permitan hacer bien las multiplicaciones con las otras matrices y vectores del sistema. ¿Ok? En base a este concepto de salario real dado, se define otro concepto fundamental dentro de el sistema marxista, que es el del valor de la fuerza de trabajo, que es simplemente la multiplicación del vector de valores por el vector de la canasta salarial, y nos va a dar un escalar, eso, nos va a dar un escalar que tienen que entenderlo como una proporción, ¿cierto? Porque todo esto está medido, esta es la canasta salarial por unidad de trabajo aportada. Esto es el valor por cada unidad de mercancía. Y entonces, lo que tenemos acá es que el valor de la fuerza de trabajo va a ser una proporción menor o igual a 1, que cierto es el trabajo que es nuestro, en este caso, nuestro numerario del sistema en valores. El trabajo que aporta una unidad de trabajo, da lo mismo, puede ser horas, años, horas hombre, no importa. Vamos a pensar que son horas, ¿cierto? En el ejemplo de Pasinetti habla de años, pero deben sentirse cómodos con la idea de que, bueno, la unidad temporal que se fija es más o menos arbitraria. Entonces, como les decía, el valor de la fuerza de trabajo, y esto es importante, va a ser este escalar que va a ser una proporción menor o igual a 1, entre 0 y 1, y la otra parte de esa proporción, bueno, eso va a ser la parte de la unidad de trabajo no pagada a los trabajadores y, por lo tanto, apropiable y apropiada por los capitalistas. 1 menos D, ¿cierto?
Y aquí viene un concepto central, que es el de la tasa de plusvalor, sigma, que, bueno, es tomar la proporción, la proporción pagada de la unidad de trabajo como denominador y poner como numerador la proporción no pagada, ¿ok? Y que para Marx esta tasa de plusvalor es la medida de explotación en el capitalismo, ¿ok? Recordemos entonces que el objetivo de Marx era mostrar cómo en el capitalismo había también explotación, ¿ok? Y con esto, con estas categorías, desarrolla de una manera bastante intuitiva una medida de esa explotación, ¿ok? Nosotros no nos vamos a meter en los debates éticos de si esa parte pagada, esa parte no pagada es merecida o no, qué pasaría si se eliminan los capitalistas, cómo sería la producción. Todos esos problemas no son, estos sistemas no son capaces de responderlo, estos sistemas formales. Por lo tanto, obviamente son preguntas fundamentales e interesantes, pero eh, estos sistemas no pueden responderlo y nosotros no vamos a abordar ese tipo de preguntas. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta división del excedente, donde antes, ¿cierto?, teníamos simplemente el vector de trabajo directo incorporado a cada industria, este L en cursiva, en letra manuscrita, no sé por qué quedó ahí chiquito, hay que partirlo en dos elementos, ¿cierto? Este trabajo, todo el trabajo vivo que se incorpora en nuestra unidad de producción, sea un año, sea una hora, sea un día, tiene dos partes, ¿cierto? El trabajo vivo tiene dos partes. Una parte que representa el valor de la fuerza de trabajo, es decir, es la parte de la jornada laboral o del año laboral o de la hora laboral que le permite, que equivale, ¿cierto?, al valor de las mercancías que representan el salario real. Y es esta parte de acá. No sé si se ve mi puntero cuando lo muevo. O... Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Gracias. Que una vez estaba haciendo esto y no se veía. Bueno, esta parte es la parte de la unidad de trabajo incorporada que alcanza para pagarle al trabajador su salario real, ¿ok? Y por otro lado, está la porción de ese mismo trabajo que se apropia de los capitalistas, ¿cierto? Que es multiplicar esto anterior por sigma, por la tasa de plusvalor, y ello nos da esa porción. Entonces, el sistema resultante que surge de esto, donde tenemos esta bipartición del trabajo vivo incorporado, es este. Y ustedes fíjense que si operan con esto, teniendo en cuenta que este BD es delta, y 1 más sigma va a terminar dándole 1 sobre delta, porque este sigma es 1 menos delta dividido delta, van a darse cuenta que esto termina resolviéndose en L. Es decir, no hemos introducido nada nuevo respecto a esta ecuación que tenemos acá. Simplemente partimos este elemento introduciendo categorías distributivas. ¿Ok? Entonces, en realidad no introdujimos un nuevo sistema, sino que más bien lo que hicimos fue meterle un poco más de estructura y particionar la parte que corresponde al vector L, que es el trabajo vivo incorporado en nuestra unidad de tiempo productiva. ¿Ok? Y teniendo en cuenta que utilizamos esta normalización, que quiere decir que una unidad de trabajo incorporado, ¿cierto? Y fíjense lo que es esto, es la multiplicación del valor de la fuerza de trabajo, bueno, por 1, que va a arrojar la misma fuerza de trabajo, más sigma, multiplicado por sigma, que va a arrojar la proporción del plusvalor, va a dar 1. ¿Ok? En base a esto, es posible hallar sigma a partir de la siguiente ecuación característica. ¿Ok? Y esto, ¿por qué lo decimos esto y por qué Pasinetti
plantea esto porque, bueno, es sobre todo para hacer la analogía con el modelo raffiano en cómo se determina la tasa de ganancia máxima, ¿cierto? Que es mediante la obtención de la raíz de esta ecuación característica. Pero, en el caso del sistema en valores a nivel práctico, es mucho más directo obtener la tasa de plusvalor, que va a ser únicamente determinada, y esto se debe a que esta matriz que tenemos acá es la multiplicación de dos vectores y tiene rango 1, y por lo tanto va a tener un solo autovalor. Hay un solo vector linealmente independiente en esta matriz, y por lo tanto va a haber un solo autovalor. La forma más directa de determinar sigma es, bueno, teniendo el dato de D, ¿cierto? Teniendo el dato de la canasta salarial, teniendo el dato y obteniendo ante los valores mediante esta fórmula que tenemos acá arriba, esta de acá, y simplemente calculando 1 menos delta y dividiendo 1 menos delta por delta, que es BD. ¿Ok? Lo que quiero decir es que hay dos formas de calcular sigma. Esta, que es más teórica y más engorrosa, y la más directa, que es con esto de dato, con el dato, o sea, en realidad esto no sería un dato, sería con el dato de del salario real, primero obtener los valores y multiplicar esto y obtener el valor de la fuerza de trabajo. Bueno, con ese resultado intermedio, calcular sigma. ¿Ok? Y lo vamos a ver en el ejemplo. Por otro lado, tenemos el sistema de precios marxista, que es ligeramente diferente al de Rafa. Y para ello, primero, lo que hacemos es definir la matriz aumentada, que es una matriz tecnológica en donde le hemos agregado esta otra matriz, que lo que nos hace es decir, bueno, si tenemos un input de trigo que va a la industria del trigo, a la parte física de la operación de la industria del trigo le añadimos, por ejemplo, la parte del trigo que va al salario real. ¿Ok? En esa industria, en la industria del trigo. Si tenemos la segunda columna de la primera fila de nuestra supuesta matriz, el input de trigo que va a, no sé, la industria del hierro, supongamos que la industria del hierro consume trigo, bueno, lo que tenemos adicionalmente es la parte del salario real de trigo que requiere la operación de la cantidad de trabajo que opera en la industria del hierro. ¿Ok? Entonces tenemos como esta matriz aumentada, que es como teniendo en cuenta, ¿cierto?, la parte tecnológica de hacer que funcione un trabajador, ¿cierto? Vendría a ser los componentes de DL de esta matriz, vendrían a ser eso. Y teniendo en cuenta que el salario nominal en precio, ¿cierto? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Todas las características del práctica, en el fondo, y teóricas también, pero sobre todo a nivel práctico, del modelo marxista, va a estar en esta relación y en esta comparación del sistema de valores con el sistema de precios. Comparación que no se da en el modelo raffiano, porque el modelo raffiano no tiene un sistema en valores. Entonces, la particularidad de los ejercicios y del análisis en el modelo marxista está en esta dualidad de sistemas que tenemos que comparar. Entonces, ahora que ya analizamos la parte teórica del sistema de valores, vemos un poco ahora el sistema de precios, que depende de esta matriz aumentada, y que, a diferencia del sistema de precios raffiano, en el cual la tasa de ganancia es proporcional a qué, díganme ustedes, para ver si tienen un poco incorporado esto. La tasa de ganancia ¿a qué se aplica? ¿Es proporcional a qué cosa? A la matriz técnica. En cambio, acá se aplica con el salario dentro, ¿no? Correcto, exacto. O sea, es decir, este PDL que está acá sale fuera de este paréntesis
y esta 1 más pi aplica simplemente a PA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el salario, dijimos, se considera parte del excedente. Y este D no existe en el modelo raffiano de precios, porque se considera simplemente que el salario se paga al final y que la tasa de ganancia opera sobre la matriz de insumos y que el salario es una variable distributiva que se tiene que determinar en conjunto con la tasa de ganancia. Y bueno, lo que le interesa al modelo raffiano es analizar un poco las relaciones entre esas cosas. Pero desarrollando estas ecuaciones del sistema de precios marxista, llegamos a que tenemos este sistema homogéneo que, bueno, para que tenga sentido económico, una condición necesaria es que el determinante de esta matriz que vamos a obtener sea igual a 0. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, esto es muy similar al modelo raffiano, con la diferencia en que en vez de la matriz A de solamente los coeficientes técnicos físicos, tenemos esta matriz A aumentada que incluye los, digámoslo así, insumos salariales que requiere la operación del trabajo en cada una de las industrias. ¿Ok? Yo no entiendo por qué tiene que ser igual a 0. ¿Por qué no podría ser mayor, por ejemplo? ¿Por qué no podría haber excedente? No, no es que no haya Eso es lo que excedente. sé. No, está bien. No, tiene que ver con esto, que sea 0 en la ecuación 6 y 7 o que sea 0 el determinante. El El vector 0. determinante. El El determinante, determinante. bueno, es simplemente porque para que la solución del sistema homogéneo sea distinta de 0. Fíjate que tenemos acá un sistema homogéneo para que la solución de P, ¿cierto? La solución de, estas son las incógnitas P, puedan ser distintas de 0, el determinante tiene que ser 0, por álgebra. Sí, ahí la vi, excelente. Está bien. Es por eso, ¿cierto? Es álgebra. Si están un poco como que Rafa y el sistema de Marx le mete igual bastante al álgebra, les recomiendo mucho que miren el apéndice, un apéndice que está al final del libro de Pasinetti, de álgebra. No sé si se lo recomendó Gabriel o algún ayudante más, pero ahí tienen resumido, por ejemplo, todos los teoremas de Perron-Frobenius que son necesarios y todas estas cosas que por ahí les tienen frescas de mate para economistas, por ahí no. Entonces, si tienen tiempo y ganas y lo necesitan, miren ese apéndice que está al final, el apéndice matemático que está al final del libro de Pasinetti. Bien, vamos con el ejercicio de Pasinetti que está en las filminas que pasó Gabriel y que vamos a trabajar ahora un poquito. ¿Ok? Está este ejemplo, en realidad no es un ejercicio, más bien es un ejemplo numérico que desarrolla Pasinetti y que nosotros vamos a trabajarlo como un ejercicio. Pero este ejemplo numérico que está en el apéndice del capítulo 5, en realidad lo viene trabajando Pasinetti a lo largo de todo su libro y viene de esta matriz, de esta tabla, ¿cierto?, de productos industriales, ¿cierto?, donde tenemos que 3 industrias, ¿cierto?, la del trigo, el hierro y los pavos, y que tiene esta composición, ¿cierto? Acá, fíjense, tenemos los distintos insumos de trigo que van a la industria del trigo, a la industria del hierro y a la industria de los pavos, y a un sector final, que va a ser este sector final, los 180 de trigo y los 30 pavos, va a ser el excedente de esta economía. ¿Ok? El hierro no produce excedente, se reproduce, digámoslo así, en estado estacionario esta economía, y no hay una ampliación de la escala al final del periodo. Por lo tanto, el excedente que se va a reproducir hasta el infinito va a ser de 180 unidades de trigo y 30 unidades de pavos. Y en esta dirección podemos sumar porque son unidades de la misma, físicas de la misma
cosas, ¿cierto? Y el total que se produce, el total bruto, son 450 unidades de trigo, el total bruto de hierro es 21, el total bruto de pavos es 30. Es 60, perdón. Ok. Lo que tenemos adicionalmente, este sector final, es el de, esto que está acá, son las horas u hombres, años, mujeres, bueno, humanos, años, trabajo, ¿cierto? Que va en cada una de las industrias. Entonces, fíjense, esta columna de acá no la podemos sumar porque son unidades distintas. Esta 186. Hay una pregunta. ¿Por qué da 21 el hierro? 12 más 6 más 3, 21, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, perdón, estaba mirando la columna, no dije nada. Claro, la columna, vieron que Gabriel como que utiliza la notación de Woods, ¿cierto? Que plantea este sistema transpuesto, esta cosa que está acá, y esto 186 pone un simbolito de un más que no representa una suma, sino más bien una especie de adición conceptual de los distintos insumos que requiere producir una unidad, las 450 unidades de trigo que hay en esta economía. ¿Ok? Y esto no lo podemos sumar así nomás, porque son unidades distintas. Entonces este sería el trigo que requiere producir las 450 unidades de trigo, este sería el hierro que requiere producir las 450 unidades de trigo, este sería los pavos que requieren producir las 450 unidades de trigo, este sería el trabajo que requiere producir las 450 unidades de trigo. Y tenemos el total de trabajadores en esta economía es 60. Hay 60 trabajadores. ¿Ok? Entonces con esta información vamos sacando las matrices, que primero tenemos la matriz de insumo-producto, la matriz tecnológica, que tendríamos que dividir, ¿cierto? Cada uno de los componentes que están acá por el total de, de la columna, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que se vea, ¿cierto? Los 186 de trigo lo dividimos por los 450 del total de trigo, los 54 unidades de trigo que van a la industria del hierro lo dividimos por el total de hierro, y así tenemos nuestras A de sector final. Claro, sector final, de este lado, de la columna sector final, es el excedente de productos de la economía. 180 trigo y 30 de pagos, ¿cierto? En cambio, la fila, sector final, es el trabajo incorporado en cada una de estas industrias. ¿Ok? En el sentido de que, bueno, sí. Así lo refiere Pacinetti y tiene esa interpretación. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos la matriz A, la aproximamos, hacemos una división. Tenemos, fíjense, el vector de trabajo directo incorporado, que vendría a ser este vector tecnológico, en donde los 18 de acá de trabajo los dividimos por los 450 totales, los 12 de acá por 21 y los 30 de acá por 60, y nos da este vector del trabajo. Y tenemos la matriz inversa de Leontief, que bueno, viene de calcular la matriz de identidad menos la matriz A, y calcular su inversa. ¿Ok? Que la interpretación económica de esto, como saben, es la cantidad de insumos directos e indirectos que requiere cada industria. Otra pregunta. Sí, la inversa está hecha con los valores aproximados. Una pequeña aclaración. Voy a ir al PDF de Gabriel. Hay un pequeño typo que tal vez les complicó a ustedes resolver el ejercicio. Fíjense que acá este L de acá
el segundo componente es 12 dividido 21, que debería ser 0.5 todo esto. Y acá aparece 0.05, y hay un error en el PDF original, está corregido acá. Fíjense que 0.5, este 12 dividido 21. Por ahí tal vez estaban resolviendo el ejercicio por su cuenta y no les dio. Creo que alguien lo comentó en el grupo de WhatsApp, y era por eso. Cuando arreglan esto, dan los números. Bien, entonces, ¿qué podemos calcular a continuación? Bueno, voy a tratar lo que voy a hacer respecto de hacer el álgebra, no voy a hacerlo manual, ni está expresado y desarrollado acá, porque en realidad sería bastante engorroso hacerlo todo, lo pueden hacer en sus casas, y lo que voy a ocupar es esta calculadora de matrices, que está bastante buena, y que cuando haya algo más interesante que desarrollar, lo vamos a utilizar. Pero hasta ahora lo que tenemos es esto, que asumo que saben cómo resolverlo. Si no lo saben, bueno, díganmelo y lo vemos ahora, pero se veía en álgebra. Y los valores lo hacemos simplemente agarrando esta matriz que tenemos acá y multiplicándola por el vector fila de los coeficientes de trabajo directo. Entonces, ¿cómo obtenemos los valores? Agarrando esta matriz y premultiplicándola por este vector fila que, les repito, corrijan el error que está en la filmina original de la clase teórica, que dice 0.05 y en realidad es 0.5. De ahí, fíjense, les da los valores trabajo, los coeficientes de valor trabajo, que vendrían a ser la proporción de trabajo directo e indirecto, es decir, directo e indirecto, que se incorpora por cada unidad de mercancía. Y como dato, así como para que vayan ustedes chequeando, les doy un dato de cómo pueden ver que están haciendo las cosas bien. Piensen en algo, ¿cierto? Este vector que tenemos acá es el vector de trabajo directo incorporado, ¿cierto? Necesariamente por ello, el vector de valores, que es el trabajo directo e indirecto, cada componente debe ser mayor o igual a los componentes del vector de trabajo directo, porque este incluye el trabajo directo, que está expresado acá, además del trabajo indirecto, que son los valores de todos los insumos que van a producir una unidad de trabajo. Y fíjese, cada uno de estos componentes es mayor que el vector de trabajo directo. Lucas, ¿Sí? cuando te referís a trabajo indirecto, es lo que Gabriel decía como valores muertos, ¿no? Como trabajo muerto, el que está incorporado en los insumos que tú comprabas. Exacto, Ex ante. porque piensen, estamos analizando el valor de una mercancía, por ejemplo, de una máquina, ¿ok? Ese valor, esa mercancía, tiene trabajo directo incorporado. Necesito, por ejemplo, para producir una unidad de máquina, 5 horas de trabajo. Pero además tiene insumos que incluye, por ejemplo, las máquinas. Y para hallar todo el trabajo necesario, tengo que hallar el trabajo vivo, que vendría a ser el trabajo directo que incorporamos en este periodo productivo, más el trabajo muerto que viene de otros periodos productivos que está incorporado ya en los insumos que requiere producir esa máquina. Entonces, y la suma de esos dos componentes, el trabajo muerto incorporado en los insumos y el trabajo vivo que añade el trabajo directo, ¿cierto?, que requiere producir la máquina o cualquiera de las mercancías que vemos, esa suma es el valor de esa mercancía. Y por ello, como les decía, cada uno de estos componentes va a ser mayor al del otro vectorcito. Bueno, otra cosa que podemos hacer en base a esta información es hallar la tasa de ganancia máxima asociada a este sistema. ¿Cómo la hallamos? Bueno, aquí sí que necesitamos esto
lo estamos haciendo, esto de tasa de ganancia máxima, lo estamos haciendo con estos datos tecnológicos, pero pensando en el sistema esrafiano de precios, ¿ok? Donde el salario se distribuye como parte del excedente. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la tasa de ganancia máxima? Necesitamos hallar el autovalor maximal de la matriz A, en base a los teoremas, es lo que nos dice los teoremas Perron-Frobenius. ¿Por qué? Porque el autovalor maximal nos asegura que el vector de precios va a ser positivo, o no negativo en realidad. ¿Ok? Esa es la razón por la que se busca el único autovalor significativo económicamente, el máximo, el más grande, es porque ese vector asegura que el vector de precios va a ser no negativo y por lo tanto que va a tener sentido económico nuestro vector de precio. ¿Ok? Y bueno, el autovector, ese es este, ¿cierto? 0.6742. No lo resuelvo directamente en papel esto. Sí, una pregunta en el chat. Porque como te decía Juan pregunta por qué de A y no de A más. Porque como te decía Juan, en esta parte del ejercicio estamos analizando los precios de Raffiano. Después vamos a analizar los precios marxistas, pero por eso simplemente. Porque la matriz raffiana, el sistema de precios raffiano, se utiliza la matriz A y no la matriz A aumentada. ¿Y por qué estamos analizando los precios raffianos? Bueno, porque nos interesa hacer comparativa de ambos sistemas. ¿Ok? Entonces, como les decía, bueno, voy a agarrar, esta es la matriz A. Otra pregunta. No, es de la matriz A que buscamos los autovalores. Es de la matriz A. Y fíjense, aquí tengo la matriz A original. Y si vamos a nuestra calculadora matrices, están viendo la calculadora matrices, ¿cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Ustedes ponen la matriz diagonal, piden que le calcule la matriz diagonal, y van a tener, ¿cierto? Por diagonalización, esta matriz que está al medio es la matriz diagonal que tiene los autovalores de esta matriz, la matriz A que pusimos, y fíjense que el más grande es justamente el que aparece acá abajo, que es 6.742, que es precisamente el que dijimos que se obtenía, ¿cierto? 0.6742, y el que está en el ejercicio patinete 06.74, etc. Pero pueden ir a la calculadora matrices, ponerlo acá, y calcular la matriz diagonal, y ver acá cuál es el autovalor máximo. Y los otros autovalores son estos otros, que no nos sirven para nada, porque como les decía, en base al teorema Perron-Frobenius, el vector de precios que obtenemos para que sea no negativo, tenemos que utilizar el autovalor máximo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo a nivel práctico? Ok, entonces, bueno, una condición para que el sistema sea viable es que ese autovalor maximal sea menor o igual a 1, ¿ok? Porque la ganancia máxima que va a estar asociada a este autovalor es esta, ¿cierto? Que viene de, no lo puse en la filmina, pero viene de, si se acuerdan de autovectores, autovalores, bueno, teníamos, a ver, voy a volver un poco atrás, teníamos, bueno, aquí lo estamos haciendo con pi, pero piensen que R, teníamos esta matriz, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? La inversa de esto, perdón, no la inversa, sino si trasladáramos esto a premultiplicar a este i, bueno, eso sería el autovalor, ¿cierto? De este sistema, y es equivalente este lambda a 1 sobre 1 más pi. Entonces, ¿cómo obtenemos pi? Simplemente un paso de término algebraico,
y bueno, pi en este caso R, porque es el pi máximo, ¿cierto? Y lo simbolizamos con esta R mayúscula, entonces sería este 1 sobre el autovalor menos 1. Y eso nos da la tasa de ganancia, que en este caso es del 48.3%. ¿Ok? Acá no lo pongo en la calculadora porque simplemente agarrar el autovalor máximo que obtuvieron de agarrar la matriz A, meterle en la calculadora o hacerlo a mano, ¿cierto? Calcular el autovalor por el método que más les guste. Ponerlo en esta fórmula y obtener de esta manera la tasa de ganancia máxima. ¿Qué es la tasa de ganancia máxima en este sistema? Bueno, la tasa en donde todo el excedente va a los capitalistas. ¿Alguna duda sobre cómo calculamos esto? Sí, no entendí bien la interpretación. O sea, vos dijiste que en esta filmina estábamos queriendo comparar lo que pasaba con el sistema raffiano con el sistema marxista, ¿no? Entonces, ¿qué significa el 0.48? ¿Que es la proporción de R que va a haber en el sistema raffiano o qué? Claro, estamos trabajando con el sistema de precios de raffiano, porque lo que quiero plantear acá, y lo que se plantea acá, es que tanto el sistema de raffiano como el marxista parte de la misma información, que es la matriz tecnológica, y el marxista le añade después el vector de salario real, pero con la información que tenemos acá podemos calcular las variables raffianas habituales, ¿cierto? Que ustedes conocen. Entonces, estamos haciendo, primero calculamos los valores, ¿cierto? Eso es algo marxista. Dejamos de lado eso, es como seguimos de largo, y ahora calculamos la tasa de ganancia máxima del sistema de precios raffiano. ¿Ok? Pregunta Juan, a mí me choca un poco que el mayor lambda me dé mayor R, porque cualquiera de los otros valores de la diagonal me dan mayores valores de R, salvo alguno negativo. Excelente pregunta. ¿Por qué elegimos eso, el mayor lambda? Y que, claro, si eligiéramos los autovalores más chicos nos daría un R más grande, y por lo tanto uno podría pensar una tasa de ganancia más grande. La razón de eso es porque estos otros lambda y estas otras tasas de ganancias que serían de esos lambda generan un sistema con precios negativos. Y un sistema con precios negativos no es significativo económicamente. ¿Ok? ¿Y esto de dónde viene? Bueno, de uno de los teoremas de Perrón-Frobenius, que les recomiendo mirar el apéndice, nuevamente, de Rafa, de Pacinetti, para ver eso. Entonces, ¿por qué elegimos el R más grande y decimos que el lambda más grande, y decimos que la tasa de ganancia máxima está asociada a ese lambda más grande? Porque los otros lambda más chicos generan un vector de precios negativo, por esa razón. Genial, gracias, qué bueno que te quedó claro. Entonces, las tasas de ganancias compatibles con este sistema van a estar entre 0 y el 48.3. Es decir, la ganancia que se puede generar en este sistema va a estar en algún rango entre eso. ¿Ok? Y para eso sirve calcular esta tasa de ganancia máxima. Siguiendo con esto que estamos diciendo, que estamos calculando las variables raffianas de este sistema, que, como les decía, y saben ustedes, él considera el salario como parte del excedente que se paga al final del proceso productivo, y que la tasa de ganancia es proporcional solo al precio de los insumos. Bueno, el sistema tiene esta forma, ¿cierto? Lo que en el fondo calculamos acá era esto. Y esta R es esta tasa de ganancia que puede variar entre 0 y 48.3% en este sistema. Bueno, si normalizamos, ¿cierto? En estos sistemas siempre nos van a quedar más ecuaciones más incógnitas que ecuaciones, y por lo tanto siempre hay que normalizar algo, y lo que se suele hacer es normalizar el salario, que es un precio, ¿cierto? El precio de comprar este insumo que es el trabajo. Lo normalizamos a 1, y ahora estamos haciendo otro ejercicio, que es postular una tasa de ganancia R, 0.2, que
cumple con nuestro requisito de estar entre 0 y 0.483. Entonces, es viable esta tasa de ganancia. Y lo que hacemos a continuación con esto es calcular el vector de precios que surge de esta tasa de ganancia. Entonces, a nivel práctico, la resolución de los sistemitas errafianos y también marxistas, lo que tenemos que hacer es primero calcular la tasa de ganancia máxima, después postular alguna tasa de ganancia dada como dato intermedio, y de esa tasa de ganancia va a surgir un sistema de precios económicamente significativo. ¿Ok? Si nos pasamos en la tasa de ganancia de la máxima, va a ser un vector de precios negativo y no va a ser económicamente significativo. Si estamos adentro del rango, va a ser un vector de precios significativo. Y lo podemos calcular. ¿Y cómo podemos calcularlo? Bueno, resolviendo esto, me faltó acá que esto es el inverso. ¿Ok? Voy a ponerlo y después cuando suba el PDF lo corrijo. Entonces, ¿y de dónde viene esto? Bueno, de hacer pasajes de términos algebraicos de esta ecuación que está acá, ¿cierto? Normalizamos W igual a 1, por lo tanto es como que si desapareciera, y pasando términos podemos obtener la fórmula que nos va a dar esto que está acá. Pregunta Juan, pero vos podrías postular la R 0.48 y se implicaría el modelito rafiano donde la R es máxima y el salario 0, correcto. Claro, son los precios en términos de salario. Al normalizar, eligiendo nuestro numerario, el salario nominal, todos los precios están en términos de salario, ¿cierto? Por ejemplo, pero podríamos normalizar, se puede normalizar también eligiendo cualquier mercancía. La mercancía 1, por ejemplo, también se puede normalizar igualando, ¿cierto? El precio de esa mercancía igualándolo a 1. Entonces introducimos una ecuación adicional que nos cierra, hace que el sistema cierre. Pero eventualmente podríamos calcular el sistema, la dificultad de hacerlo con, bueno, la dificultad de hacerlo con la tasa de ganancia máxima es que esa tasa de ganancia máxima, el determinante va a ser 0 y no podemos invertir la matriz. Entonces no podemos en realidad hacer esto, y vamos a tener que calcular un precio relativo. Pero no nos vamos a meter en ese detalle y lo que estamos haciendo acá es calculando con una tasa de ganancia menor a la máxima, donde el determinante no se hace 0 y por lo tanto podemos invertir la matriz y con eso hallar el vector de precio. Entonces, esta sería, en el fondo, metiendo los datos que tenemos, esto sería lo que tendrían que calcular ustedes. Y pueden hacerlo en la calculadora de matrices. Les pregunto, para ver si someterlo a votación. ¿Quieren que haga esto en la calculadora de matrices, esto que está acá, o se conforman con que aquí le estoy poniendo esto explícito y ustedes lo resuelven en sus casas? Hago... Claro, lo resolvemos solo. Dale, genial. Sí, porque Sí, les pregunto para tratar de terminar antes. Bueno, acá fíjense, tenemos, este es el vector L, que está acá, tenemos la matriz de identidad, aquí tenemos 1 más R, y acá tenemos la matriz A. ¿Ok? Y eso nos da este vector de precio. Que en precio relativo, ¿cierto? Si dividimos por 1, ¿cierto? El precio de 1 nos da esta relación. Sigamos. Vamos ahora a pasarnos a el sistema de valores marxista. Recordemos que el producto neto de la economía era 180 toneladas de trigo y 30 pavos, ¿cierto? Ese era el producto neto. Entonces, y obtuvimos ya los valores del trigo y del pavo, entonces podemos saber el valor del producto neto.
con esta fórmula, ¿cierto? Que sería multiplicar los 180 del producto neto de trigo por el valor del trigo, y los 30 pavos por el valor del pavo, y voilà, sin sorprendernos, nos da 60, que es justamente la cantidad de trabajo que tenemos en el sistema. El producto neto el valor del producto neto en estos sistemas va a coincidir con el trabajo vivo del sistema, que eran 60 trabajadores o 60 horas de trabajo, etc. Tiene que darse esa igualdad. Y ahora planteamos la hipótesis de que si el producto neto, es decir, estos 180 trigo y 30 pavos, fueran repartidos íntegramente a los trabajadores, que son 60, o a las unidades de trabajo, cada uno recibiría 3 toneladas de trigo y 1,5 pavo. Ese sería el salario máximo que podría pagar esta economía en caso de que no repartiera ganancia a los capitalistas. ¿Ok? Y también, nuevamente, si buscamos el valor de esta canasta, el valor trabajo de esta canasta, nos va a dar 1, ¿cierto? Porque es el valor que produce cada trabajador por unidad de trabajo es simplemente, bueno, lo que, como se está repartiendo, se le está dando todo a los trabajadores, va a ser 1, ¿okay? Que corresponde al salario completo. Ahora bien, en el capitalismo en general, el salario, el valor del salario, el salario-valor es menor al salario total, ¿cierto? Una proporción menor. Y como habíamos visto en el enfoque clásico y marxista, la manera de calcular esto es postular, ¿cierto?, una canasta salarial como dato tecnológico. Nuestra canasta D, que esto es propiamente marxista o ricardiano también, que en nuestro ejemplo numérico, que el que da Spazinetti va a ser este, es decir, el salario real que consume cada trabajador son 2 unidades de trigo y 0.16666 pavos, ¿ok? Por unidad de trabajo. Entonces, con este vector de salario real, fíjense que los 2 trigos que consume cada unidad de trabajo, multiplicado por todos los trabajadores, nos da la parte del producto neto que va a los trabajadores. Es decir, de los 180 unidades de trigo netas que producía este sistema, 120 van a los trabajadores, y los restantes 60 serían apropiadas por los capitalistas. Estas son unidades físicas. Por otro lado, si multiplicamos la cantidad de pagos que van a los 60 trabajadores de nuestra economía, nos da que van 10 pavos del producto neto y 20 son apropiados por los capitalistas. ¿Ok? Entonces introdujimos datos distributivos en este sistema. ¿Ok? Introduciendo como dato adicional esta canasta salarial real, ¿cierto? Este vector de salario real. La variable siguiente que podemos calcular, ¿cierto?, es el valor de este salario real, que estará dado por multiplicar nuestro vector de valores, nuestro vector fila de valores, por el vector de salario real, y eso nos va a dar 0.515. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos de el trabajo directo que aporta una unidad de trabajo, un poquito más de la mitad de esa unidad de trabajo es la que se requiere para producir la canasta salarial. Y lo restante de esa unidad de trabajo, los 4.85, 0.485, es lo que va como plusvalor o excedente apropiado por los capitalistas. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esto, y si las cuentas les dan bien, siempre va a ser el valor del BDE, va a ser algo entre 0 y 1. En el caso extremo, cuando los trabajadores obtienen todo el excedente, va a ser 1. Esto. En el caso habitual, que le interesa analizar a Marx, va a ser algo entre 0 y 1. Entonces, delta es esto, y como les decía, una vez que obtienen este vector, este escalar, el valor de la fuerza de trabajo, la tasa de plusvalor se calcula fácilmente, ¿cierto? Que es esta fórmula, 1 menos delta, 1 menos 0.515 en este ejemplo, dividido 0.515, que nos da una tasa de plusvalor del 94.11%, o 0.9411.
¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? ¿Alguna duda? Por mi parte, bien. Genial. Bueno, ahora vamos con analizar qué sería la matriz aumentada, como calcularla, ¿cierto? Como les decía, en la parte teórica, de revisión teórica, es la misma tasa de plusvalor que calculamos acá de esta manera sencilla, la podemos calcular resolviendo en la raíz, ¿cierto? Buscando la raíz de esto, que va a ser única, porque esta matriz es una multiplicación de dos vectores y tiene rango 1, hallando a través de esta ecuación característica que surge de igualar el determinante a 0. Pero no hacemos de esa forma porque BD, gracias por preguntar, BD, ¿cómo lo calculé? Lo calculé tomando el vector de valores, que voy a subir, y fíjense, acá tenemos el vector de salario real, ¿cierto? Es decir, en el salario real de los trabajadores hay 2 trigos y 0.166 unidades de pago, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el salario, el valor de la fuerza de trabajo? Premultiplicando el vector fila de valores por esto, ¿cierto? Porque lo que vamos a multiplicar va a ser el valor de los pavos por los 2 pavos perdón, el valor del trigo por los 2 trigos que consume el trabajador y más el valor de los pavos por los 0.166 pavos que consume el trabajador. ¿Y qué nos va a dar eso? El valor de su canasta salarial, la suma de esos 2 componentes. ¿Se entendió, Félix? Genial. Entonces sigamos. Como les decía, podríamos calcular de esta forma, pero no lo hacemos porque es una complicación innecesaria. Y en base a lo que tenemos desarrollado, podemos calcular las siguientes matrices que nos van a permitir hallar la matriz A más aumentada, ¿cierto? Que es, primero, calcular esta matriz que surge de multiplicar D, que es el salario real, el vector columna de salario real, por el vector de trabajo directo de nuestra economía, ¿ok? Y nos da esta matriz, que como les decía, esta matriz DL vendría a ser como de cada insumo que va a cada industria, tenemos la matriz A solita, nos dice, bueno, cuánto de cada insumo va a la parte física de la producción del bien de esa industria. Pero la matriz DL nos dice cuánto de cada insumo de cada industria va al salario real que hay que pagarle a las unidades de trabajo directo que operan en esa industria. Entonces, sumando estas dos matrices, tenemos como los requerimientos técnicos puros, físicos, más los requerimientos técnicos de salario real que hay que meterle a la economía para alimentar a esta máquina trabajador, ¿cierto? Véanlo de esa forma. Y sumando la matriz A más esta matriz que obtuvimos acá, nos da esta matriz A más aumentada. Ahora vamos a pasar con esto a el sistema de precios marxista. Y pongan atención de estos pasos porque, como les decía, la particularidad del modelo marxista es este constante vinculación y relación con el sistema en valores y el sistema en precios. ¿Y cómo podemos calcular la tasa de ganancia marxista? Bueno, se puede determinar como la raíz económicamente significativa de esta ecuación característica. Nuevamente, económicamente significativa, ¿qué va a decir? ¿Qué quiere decir en base a los teoremas de Perron-Frobenius? Bueno, es la tasa de ganancia que surge del autovalor maximal de esta matriz A más. Ahora, tienen que buscar el autovalor de la matriz A más que desarrollamos acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser ese autovalor? Bueno, nuevamente, no, creo que me quedó claro que en base a la pregunta que le hice antes, que prefieren que no desarrolle el álgebra de meter simplemente la matriz A más y calcular la matriz diagonalizada para hallar esto, pero créanme que ese autovalor maximal de la matriz A más es este. ¿Ok? 0.84362. Por lo tanto, la tasa de ganancia máxima marxista de la matriz asociada a la matriz A aumentada va a ser esto acá, que
es 0.1854 o 18%. Algo que siempre tiene que ocurrir, en base al teorema fundamental marxista, que es, como les decía, un aspecto más teórico, si no se acuerdan, véanlo en la clase de Gabriel, es que la tasa de ganancia asociada al sistema de precios siempre va a ser menor a la tasa de plusvalor. Y se da esto, ¿cierto? La tasa de ganancia asociada al sistema de precios marxista, que proviene de utilizar la matriz aumentada, es 18.54, y la tasa de plusvalor que habíamos obtenido más arriba es de 94.11. Les pregunto, ¿por qué se da? ¿Por qué ocurre esto? Es algo bastante sencillo, pero si entienden por qué se da esto, intuitivamente quiere decir que están manejando bien este sistemita. ¿Por qué ocurre que la tasa de ganancia tiene que ser menor a la tasa de plusvalor? Les doy una pista. En proporción a qué se calcula la tasa de plusvalor, y en proporción a qué se calcula la tasa de ganancia marxista. Porque el plusvalor me está diciendo cuánto me estoy quedando de el valor de la fuerza de trabajo, básicamente. Ok, claro. Y la tasa de ganancia marxista aplica en proporción a eso, que es la parte viva del trabajo, y lo que Marx llama el capital variable, más los insumos físicos, el precio de los insumos físicos. Entonces, hay una parte más grande del producto sobre el cual tiene que aplicar la tasa de ganancia, y que por lo tanto va a hacer que siempre sea menor que el plusvalor. Lucas, ¿Sí? perdón, pero si puedes volver con eso, porque no lo vi bien. Ok. A ver, Con voy a por qué uno subir es mayor y otro es menor. voy a subir a las filminas porque lo dije en el aire, pero tal vez se ve mejor viéndolo, ¿cierto? Fíjense, la tasa de ganancia marxista aplica a la matriz A+. Y la matriz A+, es la matriz A más la matriz de los inputs salariales que requiere cada industria. ¿Ok? Es una matriz con componentes mayores o iguales a la matriz A. En cambio, la tasa de plusvalor, ¿dónde está la tasa de plusvalor? La fórmula está más arriba. Bueno, la tasa de plusvalor, acá está. Aplica solamente a esto que está acá. No aplica a A, ¿cierto? La tasa de ganancia aplica a la suma de esto. Y es como, y un resultado que se da es que mientras mayor sean los componentes hay una relación inversa, ¿cierto?, entre la tasa que queramos calcular y nuestras matrices tecnológicas. Es decir, mientras más altos sean los componentes, menor la tasa de ganancia. Y tiene lógica, tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen esos inputs técnicos es la cantidad de insumo que requiere producir una unidad de determinado producto. Si es más alto eso, quiere decir que va a haber menos para excedente y menos para ganancia o plusvalor. Entonces, ¿entiende? Es como la tasa de plusvalor la aplicamos a una matriz que tiene componentes más chicos, que es la de DL, y la tasa de ganancia la aplicamos a la suma de la matriz DL más la matriz A, que obviamente va a tener componentes más grandes, y por lo tanto va a tener menos excedente para repartir, y por lo tanto menor tasa de ganancia. ¿Entendió un poquito más? Bueno, sí, igual esto es un aspecto teórico que les recomiendo, como estamos haciendo el ejercicio práctico, si no les queda muy claro, les recomiendo que lo vean en la clase de Gabriel o leyendo el texto, y también me pueden preguntar a mí después en el grupo si quieren. Entonces sigamos para tratar de terminar. Perdón, o sea que sería básicamente decir, bueno, la tasa de ganancia de pi por nuestro aumentado tiene que ser igual a nuestro plusvalor por el valor multiplicado por este DL que tenemos. O sea, básicamente
en esa relación lo que tenemos que tener es justamente, al saber que A más es mayor que lo otro, un pi menor a el plusvalor. ¿Es esa la lógica? Claro, igual, fíjate que el plusvalor no está en juego acá, sino es más bien la tasa de plusvalor. Eso es importante porque no necesariamente da lo mismo. Em, Perdón, sí, me refería a la... sí, Estaba pensando en sigma, sí. en sigma, ¿cierto? Entonces es como que tenemos dos tasas, ¿cierto? La de ganancia y la de plusvalor. Como toda tasa, aplica una base. Esas bases son matrices tecnológicas. Y lo que acabamos de decir es que mientras más grandes sean los componentes de esas matrices tecnológicas, ¿qué nos van a estar diciendo que sean más grandes? Que se requiere más insumo por cada unidad de producto. Y si por cada unidad de producto se requiere más insumo, lo que quede para excedente siempre va a ser menor. Y por lo tanto, la tasa que mide ese excedente va a ser menor. Pero en un caso, el caso de la tasa de plusvalor, ese excedente y esa tasa la estamos tomando como base solamente la parte que va al salario, ¿cierto? Al valor de la fuerza de trabajo. En cambio, en el caso de la ganancia, estamos tomando eso más los insumos físicos. Entonces, obviamente va a ser una matriz más grande y obviamente, en base a lo que acabo de decir, la tasa de ganancia va a ser menor. Pero, sí, sería un margen sobre los costos y la de plusvalor sobre el trabajo, exacto, sí. La tasa de ganancia es sobre todos los costos, que incluye el costo en lo que Marx llama capital constante, que serían los insumos físicos, más los costos salariales, que Marx llama el capital variable. Claro, y si esos costos son proporcionalmente mayor de insumos, hay menos trabajo al cual explotar, si se quiere, y por eso da menor, ¿no? Claro, sí. Entonces, tenemos que, esta es la matriz aumentada, Perfecto. ¿sí? Bueno, fíjense en algo importante. Con esta matriz aumentada calculamos la tasa de ganancia máxima que surge de esa matriz aumentada. ¿Ok? Y con eso podemos ahora introducir esa tasa de ganancia que obtuvimos, que es de 18% o 0.18.54, a esta expresión que vendría a ser el sistema de ecuaciones homogéneo, ¿cierto? Tenemos acá 0, de los precios de producción marxista. ¿Cierto? Acá, estas son nuestras incógnitas. Ahora ya resolvimos una incógnita, que es la tasa de ganancia máxima. Ahora nos quedan como incógnitas los precios. Bueno, de hacer pasos algebraicos de nuestra expresión original, ¿cierto? Surge esta expresión que esto va a ser una matriz. Ustedes la pueden calcular con el ejemplo numérico. Y esto va a ser nuestro vector de precios marxista de producción. Ahora, algo importante en este caso es que solamente este sistema de ecuaciones no va a ser determinado. ¿Por qué? Porque este sistema está basado en esta expresión que tiene inserta la tasa de ganancia máxima, que la obtuvimos ¿de dónde? La obtuvimos de igualar el determinante de esta matriz que está acá, que es en el fondo el determinante de esta matriz, es la misma que esta matriz, cuyo determinante igualamos a 0. Igualando a 0 ese determinante, obtuvimos la tasa de ganancia máxima. ¿Ok? Entonces, si introducimos la tasa de ganancia máxima en esta expresión, nos va a dar 0, porque justamente así lo buscamos. Y un determinante es 0, ¿qué pasa con el sistema? No es determinado, ¿cierto? Y por eso, ¿qué implica eso? Bueno, que solamente vamos a poder hallar los precios relativos. Entonces van a tener que operar ustedes con esto numéricamente y les va a dar, si lo resuelven por Gauss-Jordan o sustitución, este sistema de ecuaciones les va a dar
una matriz, los precios relativos simplemente, ¿ok? No les va a dar precio absoluto. Y son estos. ¿Ok? Entonces, repito un poco por si no se entendió lo que estamos haciendo. Obtuvimos la matriz A aumentada, que es en la que se basa el sistema de precios marxista. Calculamos para esa matriz la tasa de ganancia máxima que surge de igualar el determinante de esta matriz que está acá a 0. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, calculamos el autovalor maximal de esa matriz A+, y aplicamos esta fórmula que nos lleva a encontrar la tasa de ganancia asociada. Una vez que encontramos esta tasa de ganancia máxima asociada, queremos ahora determinar los precios de producción que surgen de ello. Y para ello reemplazamos este valor que está acá, y resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a hallar los precios, las incógnitas, nuestras n incógnitas. Pero tenemos 3 incógnitas, vamos a poder hacerlo solamente con precios relativos, porque el determinante de esta matriz que está acá es igual a 0, y entonces que el sistema no sea invertible y sea compatible, pero indeterminado. Claro, yo te iba a decir lo mismo, porque no veo cómo, o sea, acá te va a dar I menos A ya multiplicada con 1 más la tasa de ganancia máxima. Y de ahí cómo llegas a P más, a PM más. O sea, Lo haces, lo que va a tener es un vector acá, precio, un vector columna, y acá una matriz de n por n. ¿Se ve ajá, eso? sí. Lo que está entre corchetes va a ser una matriz n por n, lo que está acá va a ser un vector columna. Lo que haces con eso es, bueno, resolver este sistema de ecuaciones con el método favorito que tengas, que Ah, no va a poder está ser, bien. no va a poder ser invirtiéndolo, no va a poder ser buscando la inversa, como sí lo pudimos hacer cuando supusimos, en el caso anterior, una tasa de ganancia de 2. ¿Se acuerdan acá? Cuando hicimos el análisis marxista, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Supusimos una tasa de ganancia de 2, y acá acuérdense que esto es menos 1, tengo que corregir eso. Esto es la inversa. Bueno, ¿cómo hallamos este vector de precio? Con el método de la inversa. En este caso de acá abajo, no podemos utilizar ese método de resolución. No podemos utilizar ese método de resolución porque estamos utilizando la tasa de ganancia máxima, para el cual el determinante de esta matriz es 0, y por lo tanto no es invertible. Eso de álgebra, recordar, para que una matriz sea invertible, tiene que su determinante ser distinto de 0. Entonces, van a tener que hallar esa matriz, esta que está acá, y aplicar, por ejemplo, Gauss-Jordan u otro método que les permita hallar el vector de precio. Pero va a ocurrirles que van a poder expresarlo de manera solamente relativa. ¿Ok? Nos tomaría demasiado, y creo que no alcanzaríamos si lo resolviera completo esta hora, pero lo que puedo hacer es resolvérselo aparte y mandarle la resolución de este vector de precio. Sí, perfecto. Lo que dijiste fue que, o sea, P más es una vector columna, ¿no? O es porque, Es vector fila. claro, con vector fila a mí no me dio, pero bueno, no sé. Capaz Lo cometí que, algún error. lo que podés hacer es transponer esta matriz y posmultiplicar PM, para que te dé algo más habitual, ¿cierto? Porque los sistemas de ecuaciones que estamos acostumbrados a ver, está la matriz y luego es multiplicado, ¿cierto?, por un vector columna de las incógnitas, ¿cierto? Acá tenemos un vector fila que premultiplica nuestra matriz. Atención con eso, o sea, en realidad lo que va a ocurrir ahí es, ¿cierto? Si van y premultiplican, van a multiplicar cada componente por los elementos de las primeras columnas, ¿cierto? Y eso lo igualan a 0, digámoslo, por acá abajo. Pero lo pueden transponer y hacerlo más
más simplemente, pero no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, ¿Ok? Es simplemente una cuestión de álgebra. Claro, te queda el sistema en precio igualado a cero porque es un sistema homogéneo, y de ahí aplicás Gauss-Jordan o el método que prefieras, excepto de invertir la matriz. Entonces, vamos para cerrar con el ejercicio de Steadman, que es un poco más simple, es menos teórico y es más fácil los cálculos, pero nos sirve para ilustrar el problema de la transformación, y por eso es importante. Bien, tenemos esta economía que simplifica mucho los cálculos, el hecho de que el único insumo físico es hierro. Y lo que tenemos es que con 28 unidades de hierro y 56 de trabajo se producen 56 unidades de hierro. Con 16 unidades de hierro y 16 de trabajo se producen 48 unidades de oro. Y con 12 unidades de hierro y 8 de trabajo se producen 8 de maíz. El total de hierro en la economía es 56 y el total de trabajo en la economía es 80. ¿Ok? Eso expresa esta matriz, que es distinta de la que vimos antes con Pacinetti. Es como está transpuesta en relación a eso. Acá tenemos, digámoslo, acá no estamos sumando a algo homogéneo, entonces tendríamos que poner este simbolito de más encerrado en un círculo. Bueno, el producto neto de esta economía van a ser 48 unidades de oro, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque como el oro no va como insumo en ninguna industria, no es insumo de ninguna industria, el único insumo es el hierro, todo el oro que se produzca va a ser producto neto. Lo mismo con el maíz, como no va de insumo en ninguna industria, todo el maíz que se produzca va a ser producto neto. ¿Ok? Bueno, se asume que el salario total pagado a las 80 unidades de trabajo, es decir, la masa salarial que le pagamos estos pueden ser 80 trabajadores por año, o 80 horas de trabajo. Como les digo, la unidad a nivel teórico no importa tanto. Asumimos un dato distributivo, ¿cierto? Que de los 8 unidades de trigo del producto neto se le pagan 5, que van a su salario el próximo año, y todo el oro que se produce va a los capitalistas, es decir, no entra en el salario, y además, bueno, las restantes 3 unidades de trigo que nos quedan de las 8 van también como ganancia, como apropiación de los capitalistas. Entonces acá tenemos una economía bastante sencilla, con 3 industrias, con estas relaciones técnicas, y con definidas nuestras variables distributivas, cómo se distribuye el producto neto. Entonces vamos a calcular una serie de cosas a partir de esto, pero como les digo, los cálculos son bastante sencillos, porque la industria del hierro es el único insumo físico. Entonces, ¿cómo hallamos el valor? Los valores. Veamos primero la industria del hierro. ¿Cómo hallamos el valor de la industria del hierro? Nos dice nuestras ecuaciones de acá arriba que la industria del hierro requiere 28 unidades de hierro y 56 unidades de trabajo, y con eso producimos 56 unidades de hierro, que es todo el hierro que hay en la economía. Bueno, 56 unidades de trabajo ya están expresadas en trabajo, entonces no hay que multiplicarlas por nada, ya es unidades de trabajo. En cambio, para hallar el valor que se incorpora en esta industria, tenemos que multiplicar estas unidades físicas de hierro por sus valores, ¿cierto? Sumando las 28 unidades de hierro por el valor de cada unidad de hierro, que sería BH, más estas 56 horas de trabajo, que ya están unidades de trabajo, eso nos da 56, que es la cantidad total de hierro, multiplicada por el valor del hierro. ¿Se entiende la ecuación que armamos acá? Pueden decir que no. Les doy otra vuelta. Sí, se entiende. Genial, gracias por responder. Bueno, y resolviendo esta ecuación, que tiene una sola incógnita, nos da que el valor del hierro es 2. Hacemos lo mismo con la otra industria, ¿cierto? Tenemos que, como insumo, son 16 unidades de hierro, multiplicamos eso por el valor del hierro, tenemos 16 unidades de trabajo, no lo multiplicamos por nada porque ya está medido en trabajo, y eso nos da 48 unidades de oro, que lo multiplicamos por el valor del oro,
Ya obtuvimos el valor del hierro, reemplazando acá, bueno, y haciendo un poquito de álgebra, vamos a llegar a que el valor del oro es 1. Por último, reemplazando de nuevo el valor del hierro acá en esta ecuación, y haciendo esta operación, nos da que el valor del trigo es 4. Entonces, obtuvimos el vector de valores en base a la información técnica que tenemos de esta economía. En base a esta información podemos calcular el capital variable total B, que vendría a ser la parte del excedente de esta economía, medida en valores, que va a los trabajadores. ¿Ok? Podemos calcular el capital constante, que es la evaluación en valores de el producto, perdón, de los insumos, de la parte de lo que queda antes del neto, ¿cierto? Del producto neto, de los insumos. Y podemos calcular el plusvalor total, que es la parte del excedente medida en valores de lo que produce esta economía. Como tenemos los valores, ya, 2, 1 y 4, podemos calcular todas estas variables. Y hagámoslo, ¿cierto? B es el valor de las mercancías que van al total de los trabajadores. ¿Y cuáles son esas mercancías? Son 5 unidades de trigo, nada más que eso. 5 unidades de trigo, y por lo tanto B va a ser 5, que son esas 5 unidades de trigo, y esto viene del dato que les puse al principio de la variable distributiva, por el valor del trigo, que es 4, y eso es 20. El valor del capital variable total de esta economía es 20. ¿Ok? El plusvalor va a ser la diferencia entre el trabajo total vivo que hay en esta economía, que son 80 unidades, menos la parte que va a los trabajadores, ¿cierto? Eso es el plusvalor, y sería entonces 80 menos 20, sería 60. Por último, el capital constante es el valor total de los insumos, que en este caso es solamente hierro, ¿cierto? 56 unidades de hierro, el único insumo físico, multiplicado por el valor del hierro, que es 2, y nos da 112. Y en base a estas variables podemos calcular la tasa de plusvalor, que vendría a ser el plusvalor dividido el capital variable, 60 dividido 20, 3, ¿cierto? Y la tasa de ganancia media medida en valores, que vendría a ser, en vez del denominador simplemente el valor del capital variable, sería el costo total, digámoslo así, en valores, medido en valores, que vendría a ser, ese denominador debería ser 132, que es la suma de 112 más 20, y da 5 medios. ¿Ok? Hasta ahora todo claro, son cálculos muy sencillos, pero hay que tener como los conceptos frescos para no perderse. Ok, obtuvimos acá los valores y las magnitudes totales. Ahora vamos con el sistema de precios de producción. Bueno, para hallar los precios de producción marxistas tenemos 4 ecuaciones y 5 incógnitas, pero si normalizamos diciendo que el precio del oro es 1 en nuestro numerario, nos quedan 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Y tenemos este sistemita, ¿cierto? Que es aplicar la tasa de ganancia a la suma del costo en capital constante, o más bien los insumos, ¿cierto? En precios ahora, y W, que vendría a ser el precio del trabajo, es decir, el salario. La suma de estas dos cosas, aplicándole la tasa de ganancia, nos tiene que dar el precio multiplicado por las cantidades que producimos de hierro. Así con el oro, que no tenemos acá un P sub O porque normalizamos esto, entonces lo sacamos directamente, ya sabemos que es 1, y por último el del precio del trigo. Y le añadimos el de nuestra variable distributiva, que es decir, bueno, tenemos nuestro salario acá, si multiplicamos eso por todas las unidades de trabajo, nos da que van 5 unidades de trigo a todos esos trabajadores, y eso tenemos que multiplicarlo por el precio del trigo. ¿Ok? Precio del trigo. Y esto es un sistema muy sencillo, como pueden resolverlo, por ejemplo, expresando primero PT en términos de el salario, ¿cierto? Pasan dividiendo esto que está acá, después enchufan esto PT, lo que les dio acá, en este lado, y con eso pueden obtener despejando
W en términos de pH, del precio del hierro. Al obtener W en términos de pH, lo reemplazan en la primera ecuación y van a obtener pH. ¿Se ve? Si reemplazan W en términos de pH, van a obtener pH. Obteniendo pH y en esta segunda ecuación van a obtener W. Y con W y pH ya resueltos van a obtener PT. ¿Ok? Un sistema muy simple. Y la solución que da a todas estas variables, las 5 incógnitas, que en realidad son 4 una vez que normalizamos, eligiendo a el oro como nuestro numerario, son estas. Esta es la tasa de ganancia que surge de esto, este es el salario, o más bien la tasa salarial, este es el precio del hierro, y este es el precio del trigo. Hagan el ejercicio numérico, que como les digo es muy simple, pero está bueno que lo hagan. Por último, y con esto cerramos, ¿por qué este ejercicio y ejemplo numérico es interesante y está incluido? Porque nos permite mostrar el problema de la transformación. ¿Cómo nos permite mostrar el problema de la transformación? Fíjense en lo que tenemos. Tenemos acá arriba valores y magnitudes en valores, el sistema de valores, y tenemos acá abajo las magnitudes en el sistema de precios. Repito una vez más, en el sistema marxista estamos siempre comparando estos dos sistemas. El sistema en valores, el sistema en precios. Y podemos, en base a esto, ver si se dan o no las 3 igualdades que Marx creía y dijo que se daban, que son, por un lado, el valor total, es decir, multiplicar cada valor por el producto total de la economía, decía Marx, es igual al precio de cada mercancía multiplicado por el producto total, es decir, el producto bruto de la economía medido en valores es igual al producto bruto de la economía medido en precios. Y veamos, hagamos esto para ver si se da esa igualdad, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos con valores? Bueno, el producto bruto total de cada industria son 56 unidades de hierro, 48 de oros y 8 de trigo, eso es el producto total. Lo multiplicamos por cada uno de sus valores y nos da 192. ¿Ok? Mientras hacemos exactamente lo mismo con los precios que obtuvimos, las 56 unidades, 48 y 8, lo multiplicamos por los precios, nos da otra magnitud, 172 y pico. Bueno, estamos viendo acá que esa primera igualdad que Marx decía que se daba, no se da en nuestro ejemplito numérico. La segunda igualdad que Marx decía que se da es que la tasa de beneficio en valores, medida en valores, es igual a la tasa de beneficios medida en precios. Y con base a lo que tenemos, nuevamente miramos acá, la tasa de beneficio medida en valores 5 sobre 12, la tasa de beneficios medida en precio es 0.5208, nuevamente no se da la coincidencia. Y por último, acá debería decir 3, la tercera igualdad que Marx decía que se daba es entre la masa de plusvalor, es decir, todo el plusvalor que existe en la economía, que vendría a ser 60, es decir, 80, que es el trabajo vivo total, menos 20 del capital variable, 60, dijimos que era el plusvalor, debería, decía Marx, coincidir con la masa de beneficio. ¿Y cómo obtenemos la masa de beneficio? Bueno, este 166.9.72, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Esto es el precio agregado de los insumos. No puse la fórmula acá, pero ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos, ya resolvimos los precios acá, ¿cierto? Lo calculamos, bueno, enchufamos acá cada uno de los precios y sumamos esto, esto y esto, ¿cierto? Y eso nos va a dar el valor total en nuestra economía de los insumos y el salario que se paga. ¿Se ve? Es como aquello sobre lo que aplica la tasa de ganancia, el medido en precios. Ok, si hacen esto, enchufan los valores, los precios en pH y los salarios en W, suman estas tres cosas, les va a dar 116 puntos, etcétera.
y si a eso le aplican la tasa de ganancia, que era 0.502, le va a dar la masa de ganancia. Es decir, las ganancias totales, de las mercancías totales que van a la ganancia de los capitalistas, medido en precio. Y fíjense, eso da 60.92, que no coincide con la masa de beneficios medida, perdón, con la masa de plusvalor. Entonces la tercera igualdad que Marx planteaba que se da, tampoco se da. Bueno, eso sería, nos extendimos bastante, pero creo que, no sé si resolví dudas que tenían sobre el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que, por ejemplo, tal vez le haga un PDF o algo en que profundicen algo de lo que dije hoy que no entendieron? ¿Algún comentario? No, yo en mi caso lo quiero volver a ver y ahí seguro que me va a surgir alguna duda. Ahora te puedo decir, entendí todo, pero el tema es, estando solo, ahí te aparece. Claro, sí, hay que sentarse a hacer esto, que como les digo, el ejercicio de Pacinetti es un poco más complicado en términos de álgebra, el ejercicio de Steedman no es nada complicado, pero en ambos casos hay que manejar bien los conceptos y en el caso de Pacinetti manejar un poquito más el álgebra que como les digo, les recomiendo, si no la tienen fresca, mirar el apéndice que está al final del libro de Pacinetti, que se las va a refrescar. Bueno, entonces, si eso es lo que está planteado, lo dejamos hasta acá. Les voy a subir esta clase, la estamos grabando. Y nada, cualquier duda, escriban en el... Sí. Una duda, no tiene que ver con esto, pero la quería preguntar cuando terminemos con este tema. En el salario nominal, la idea es llegar a P estrella y W y después de ahí nos fijamos cuál es la relación en cuanto a nuestro pi o hallamos nuestro pi, porque el hallar el pi a mí me llevó su tiempo, fue bastante extenso. No, pregunto más que nada para saber, porque en el parcial si me llega a pedir hallar el pi, voy a estar 1 hora y media más o menos. Sí, va a depender de la información que te dé el ejercicio. Si te da la matriz A, nada más, la ganancia, el pi, ¿cierto? La tasa de ganancia, la va a tener que obtener primero la tasa de ganancia máxima, que es efectivamente calcular el autovalor máximo y aplicar la fórmula que llega a la tasa de ganancia. Ahora, si te da una tasa de ganancia dada, no tenés que calcular, ¿cómo se llama? La tasa de ganancia de nada, porque va a estar dada, y lo que calculaba a partir de eso son los precios. ¿Ok? Y si normalizás con el salario, igualándolo a 1, bueno, puedes después agarrar y ver cuál es el excedente total y ver qué proporción se reparte entre salario y qué proporción entre ganancia. Por último, si lo que te dan es la matriz aumentada que incluye el vector de salario real, ahí directamente va a tener que calcular la tasa de ganancia que surge de esa matriz aumentada. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés simplemente dado una de las variables lo que es distributiva en el sistema de Rafa, que sería en este caso la canasta de salario real, y en base a esa matriz calculás luego la tasa de ganancia máxima, que también se hace viendo el autovalor maximal y aplicándole la fórmula. Entonces sí, hay que hacer eso y claro, implica calcular autovalores, que puede ser un poco engorroso, pero bueno, pueden practicar con la calculadora de matrices y ir viéndolo, pero esa sí sería una dificultad computacional que tienen estos ejercicios en sí. Perfecto. Ok, si no hay más dudas, ya estamos a 6 minutos de estar en la hora, así que lo dejamos hasta acá. Y nada, cualquier cosa me escriben y espero que les haya servido la clase. Gracias, Lucas, buenísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Chao, por las gracias. preguntas, chao.